Probablemente no recuerden todo lo que hemos leído mientras estudiamos la Biblia juntos, pero quizá algunos de ustedes habrán llegado a la conclusión de que hay algo conocido como salvación. Si el tema de la salvación es excluido de la vida de un individuo, él o ella se encontrarán en desventaja a la hora de calificarse como personas. Digo esto porque las palabras más importantes de la Biblia, es decir, lo más importante que Dios pide al hombre en su palabra, es que la persona se salve. El término salvación es bastante común y se utiliza a menudo, pero muchas veces puede ser mal utilizado. El término salvación se utiliza para expresar el hecho de ser rescatados cuando una persona se encuentra en algún predicamento, es abandonada o se enfrenta a la muerte. Pero cuando la Biblia habla de salvación, no solo se trata de una persona siendo rescatada de alguna dificultad, o de un hombre que agoniza, recibiendo una nueva oportunidad de vivir, o de una persona recuperándose de una enfermedad incurable, o de una persona siendo rescatada de una dificultad aparentemente irremediable. Ese tipo de salvación siempre puede encontrarse dentro de la sociedad del hombre. Pero, ¿qué es la salvación de la que habla la Biblia? Como acabo de mencionar, muchas personas experimentan la salvación de diferentes maneras a lo largo de sus vidas, desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte. También hay muchas personas que mueren poco después de nacer. También hay muchas personas que viven poco tiempo y luego son hospitalizados. El mundo es tal que no es nada fácil para una persona ser criada bien, crecer y vivir una vida larga. La salvación de la que habla la Biblia está a un nivel superior a ese. No es tanto un nivel superior, ¿verdad? Es uno eterno. No sería una exageración decir que el propósito de que una persona nazca en este mundo, viva una corta vida en la carne y luego se vaya, es que reciba salvación. Para decirlo de otra manera, la Biblia también expresa esto como el hecho de que una persona destinada al castigo eterno al final de su corta vida en este mundo es cambiada para convertirse en una persona que se dirige a la dicha eterna. La Biblia expresa esto con las palabras, ha pasado de la muerte a la vida. Por ejemplo, la Biblia explica que hay una determinada posición en la que una persona pasa de ser maldita a ser bendecida, de la tristeza a la alegría, de la inquietud a la paz, y es liberada de la condenación eterna. Sin embargo, la Biblia advierte que entre las muchas personas religiosas de este mundo, y no me refiero a los miembros de otras religiones, me refiero a las personas religiosas que escuchan las palabras de la Biblia, que buscan a Dios Padre y que creen en Jesucristo. Incluso entre estas personas puede haber algunas que se queden atrás. Es decir, rezagados en cuanto a la salvación eterna.
En varios lugares de la Biblia, en varios versículos, encontramos referencias a la salvación. Por poner un ejemplo, la Biblia dice: los profetas, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. También hay un versículo que dice: no sea que perdamos el rumbo de esta salvación. Me recuerda mi vida en el pasado. Nací en una familia cristiana. Podía tener orgullo en que mi familia era buena y estable. Una familia cristiana. Mi padre era un miembro devoto de la iglesia, y mi madre se graduó en la Facultad de Teología. Y desde niño, recibí una educación cristiana. Sin embargo, esta educación cristiana en sí no me llevó a tener seguridad en mi corazón con respecto a la fe en Dios. Asistí a la escuela dominical desde que era muy joven, pero me sentía inseguro con respecto a la fe en Dios y a la vida de fe en Dios. Otros me elogiaban por mi diligencia en mi vida asistiendo regularmente a la iglesia. Pero había muchos asuntos en los que no me sentía seguro. Me preguntaba: ¿realmente existe un cielo? ¿Hay un reino de Dios? ¿Existe realmente Dios? ¿Y qué hay de Jesús? Me parecía que Jesús debió haber existido, ya que había aprendido de él en la Biblia. Así que no tenía tantas dudas acerca de Jesús. En cuanto a la cuestión de si la persona llamada Jesús existió o no, a mí me parecía que sí. Pensaba que ya que él era una figura histórica, muchas personas debían creer en él, y yo tenía la vaga idea de que cuando mi vida, creyendo en Jesús de esta manera, llegara a su fin, tal vez Dios tendría misericordia de mí. Pero yo creía en Jesús en el fondo de mi corazón y conocía el camino de la cruz. El hecho de que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Y siempre guardé la Pascua, por lo que conocía la doctrina que enseña que Jesús resucitó de entre los muertos. Asistía a la iglesia, no tanto porque creyera, sino para creer. En Navidad, me esforzaba mucho por celebrar el nacimiento de Jesús. Me esforzaba tanto que incluso en una ocasión llené toda la iglesia con imágenes que había pintado del proceso del nacimiento de Jesús en este mundo. Entonces llegó uno de los ancianos y me dijo: Señor Yu, él se dirigía a mí como maestro, porque enseñaba en la escuela dominical. Señor Yu, usted recibirá una gran recompensa cuando llegue al cielo. Ha hecho un gran trabajo aquí, pero en mi corazón pensé que si realmente hay un cielo, no esperaría una recompensa allá. Me conformaría con solo recibir un lugar en algún rincón al fondo. Eso es lo que esperaba. Pensaba que si el cielo existe, me conformaría con ser apto para ir allí. Pero como no sabía si existía el cielo o no, en lugar de esforzarme por ir allí, me limitaba a hacer este tipo de trabajo para que me alabasen. En algunas ocasiones, seguía dibujando y pintando en la iglesia hasta el último minuto en Nochebuena. Siempre hacía mucho frío, y una vez estuve a punto de morir congelado. Puse un banco largo al lado de un calefactor en la iglesia, y me quedé dormido en él, y no me desperté hasta la madrugada. Fue el entumecimiento lo que me despertó, y entonces me di cuenta de que el calefactor se había apagado,
También pasé por este tipo de dificultades. No lo hice por mi afán de ir al cielo. Esto solo era parte de dar mi mayor esfuerzo mientras asistía a la iglesia en este mundo en el que estaba viviendo. Lo mismo ocurría con las oraciones matutinas. No obstante, no tenía en mi corazón el tipo de fe que cree en Jesús, sin ninguna duda, y libre de angustia. El problema era que no había forma en que yo pudiera creer en el nacimiento virginal de Jesús. Y si alguien me preguntaba de la resurrección de Jesús, no podía decir con confianza que creía en ella, a pesar de que había guardado la Pascua por muchos años. No era capaz de reconocer que Jesús había resucitado de entre los muertos. Se debe a que el sentido común me decía que cuando una persona muere, ese es el fin. Ya que el cielo y el infierno forman parte de un mundo desconocido, tampoco podía decir si existían. Pero me preocupaba lo que haría si realmente existieran. No podía decir con seguridad que iría al cielo. Esta era mi vida de fe. En cuanto a la imagen y al carácter de Jesús que yo tenía en mi mente, eran estas acciones que parecían mágicas. La imagen de Jesús cuando sujetó a Pedro cuando éste se hundía en el agua. Ya que una vez hice un retrato de esto. Jesús caminando sobre el agua. Estas imágenes que siempre aparecen en las películas. Jesús curando a los enfermos. Pero yo sabía que Jesús había dicho, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y en mi corazón no creía haber hecho todo lo posible por cumplir el primero y más importante de los mandamientos. La Biblia nos dice que pensemos detenidamente en Jesús, pero permítanme mostrarles la imagen que daba vueltas y vueltas en mi cabeza cuando intentaba pensar profundamente en Jesús, basándome en el conocimiento general que había obtenido de la Biblia. Me imaginaba a un Jesús bastante velludo. Cuando pensaba profundamente en Jesús, esta era la imagen que tenía en la cabeza, ya que había visto un dibujo parecido en una Biblia cuando era niño. Dibujé a Jesús así y lo coloreé. Y alguien dijo que se parecía a él. Después de hacer este dibujo, vino a visitarnos un extranjero. Cuando vio mi dibujo, me preguntó, ¿conoces a ese hombre? Luego me preguntó quién lo había dibujado. Cuando le dije que yo lo había hecho, me dijo que el hombre del dibujo se parecía a uno de sus vecinos. Al oír que había alguien que lucía así, le pregunté a qué se dedicaba ese hombre, y nuestro visitante dijo algo en coreano, pero su pronunciación no era muy buena, y tardé un tiempo en darme cuenta de que dijo gángster. El hombre era un gángster. Se podrán imaginar lo decepcionado que me sentí. Una vez, leí acerca de cierto artista que pintó un cuadro de Jesús en su infancia. Más tarde, al artista se le encargó pintar otro cuadro. Esta vez se trataba de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús. Mientras pensaba en cómo representar al abominable Judas, fue a una prisión en busca de un modelo entre los presos. El modelo que encontró era un ladrón y un asesino, pero cuando el artista empezó a trabajar en su cuadro, el modelo le dijo, una vez cuando era joven, fui modelo para un buen cuadro. El artista le preguntó para qué imagen había servido de modelo, y el prisionero contestó, cuando era joven, fui modelo para un cuadro de Jesús en su juventud. Una vez leí esta historia en alguna parte.
Así que podríamos dibujar una imagen de Jesús, una imagen de un hombre. Pero lo verdaderamente importante es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Dios. En aquel momento, lo más importante para mí era la relación entre mi espíritu y el Espíritu de Dios, pero no le daba importancia a tales asuntos espirituales. Ni siquiera me pasaban por la cabeza. No podía ver nada más que lo que ya sabía de Jesús basado en el conocimiento que había aprendido de él en la escuela. Había oído algunas cosas de la Biblia, pero simplemente pensaba en ellas en un sentido de normas morales. Pero más tarde, comencé a pensar en Jesús. Pero lo extraño es que no es que hubiera perdido el tiempo por completo. Por supuesto, quizá lo perdía en pensamientos inútiles. Estaba en una edad cuando las personas tienen más sueños y ambiciones. Pero era una época en la que me sentía muy vacío. Cuando un joven alcanza la edad de 21 años, llega al punto en que es capaz de enfrentar el mundo con valentía. Cuando llegué a la edad de unos 21 años, me sentía confiado al contemplar la vida que tenía por delante. Se debe a que tenía pensamientos que no pasaban por la mente de otras personas. Confiaba en que podría hacer algo de mi vida si llevaba el camino que yo mismo había determinado a lo largo de mi vida. Pero lo extraño es que fue en ese momento de mi vida cuando descubrí lo precaria que era mi confianza. Hasta ese momento no me había dado cuenta de ello, ya que me había limitado a vivir mi vida, solo andando. Confiaba en los días de juventud que tenía por delante. Pero había un problema. Era mi propia confianza, mi propio coraje. Y era obvio para mí que las cosas saldrían como las había planeado. Pero el problema era, ¿qué haría después? ¿Qué pasaría si lo conseguía? Me parecía que no obtendría ninguna satisfacción, ya que tenía un sueño del que nadie más era consciente, solo yo lo sabía. No sé por qué era así. La vida es tan frágil. Y sin embargo, no tengo ni idea de dónde obtuve mi valor. Cuando me encontraba en medio de esta situación, se me ocurrió un pensamiento. Aunque todo me fuera bien en el futuro, sin mis amigos a mi alrededor, sin mi entorno, sin mis parientes cercanos, si no existiera este trasfondo humano en mi vida, la felicidad, no sería más que una flor solitaria floreciendo en medio de un campo. Una flor necesita estar en un bosque adecuado o en un entorno adecuado. O para darles un mejor ejemplo, mis padres y mis hermanos estaban allí, y yo dependía mucho de los amigos cercanos con los que había crecido. Las amistades tienen mucho peso. Aún así, no me parecía que pudiera compartir la felicidad solo con mis amigos, confiando en ellos. Y encomendándome a ellos por completo. Eran personas a las que en ocasiones necesitaba en la lucha por sobrevivir, o para compartir alguna ocasión feliz.
Pero eso era todo. Me era posible poner toda mi energía en esas amistades. De vez en cuando, tenía la vaga idea de que debía llevar una vida moral y recta. Pero llegué a darme cuenta de lo débil que era al intentar asumir una carga tan pesada. Entonces me pregunté cómo podría vivir mi vida de la mejor manera por mi propio bien. Pero la sola idea de hacerlo me dejaba aún más intranquilo. Porque, cuando pensaba en ello, me daba cuenta de que físicamente no causaba una verdadera impresión en la sociedad. Para tener éxito y ser aceptado por la sociedad, un hombre debe tener un físico determinado. Tiene que parecer impresionante, ser atractivo, guapo, tener los hombros anchos, estar bien construido y ser varonil. Pero llegué a ver que lo único grande era el coraje y la ambición que llevaba dentro, y que mi cuerpo físico no era apto para todo eso. Por esta razón, llegué a la conclusión de que, aunque triunfara en la vida y obtuviera todas las riquezas que suelen acompañar al éxito, estas cosas no podrían hacerme feliz, con todas las imperfecciones de mi condición humana. Podría haber vivido mi vida sin pensar en tales asuntos. Pero, ya que leía todo tipo de libros sobre la vida de diversas personas, analicé cada palabra, cada debate, me abrí paso entre todo tipo de pensamientos e ideas sobre la banalidad de la vida en el futuro, la vida en el pasado y la historia en sí. En vista de todo esto, me reproché a mí mismo pensando, soy un ser realmente débil. Soy muy débil. ¿Cómo he podido llenarme de sueños tan grandes? Eso no significa que caí en desesperación o que me invadiera un sentimiento de inferioridad. Tenía demasiada confianza en mí mismo. ¿Por qué? Cuando caminaba por la calle, o iba a nadar, o bajaba por un camino aledaño donde se reunían algunos gángsteres, nunca me sentí preocupado en lo más mínimo. En ese tiempo, había entrenado a mi cuerpo a tal grado que no temía a los gángsteres, a pesar de mi baja estatura. La razón de esto fue que era físicamente débil y quería poder protegerme. Si hubiera sido grande de estatura y fuerte, probablemente no habría hecho tales planes para protegerme. Podrían pensar que, si me tiraran al suelo, sería capaz de rebotar como un muñeco vaivén. Pero cuando pensé en mi situación, y me di cuenta del tipo de problemas que podrían surgir, era inevitable que fuera consciente de que necesitaba algún medio de rescate. Así que, leí muchos libros diferentes en un esfuerzo por encontrar consuelo. Luego, para sacar todo esto de mi mente, siempre llevaba conmigo un cuaderno vacío, un cuaderno de dibujo. Cada que me sentaba, dibujaba. Dibujaba imágenes de personas que estaban por ahí sentadas, hablando, jugando a las damas o al ajedrez. Me sentaba tranquilamente junto a esas personas y dibujaba, como un fotógrafo que toma fotos al azar. No me aburría ni un momento. Cuando tenía unos 21 años, nunca se me oyó decir, estoy aburrido. Estoy cansado. Qué tedioso o poco interesante es esto. Siempre estaba muy ocupado.
me mantenía muy ocupado. Pero al mismo tiempo, había un pensamiento que ocasionalmente surgía en mi mente. ¿Qué gano con todo esto? Este problema surgía en mi mente. Así que, en mi corazón, pensaba que necesitaba resolver esto de una vez por todas. Me preguntaba si habría alguna manera de cambiar por completo la forma en que había vivido hasta entonces. Pensé, todos los demás solo están siguiendo con sus vidas. Entonces, ¿qué tiene de extraordinario el vivir una vida especial yo solo? Tenía este problema. Pero, por fortuna, o no, un camino se abrió ante mí. Tuve la oportunidad de recibir una Biblia. El 17 de marzo de 1962 me regalaron una Biblia, una grande. También teníamos una Biblia en casa. Pero esta Biblia la recibí mediante mis propios esfuerzos. Aún así, no estaba muy feliz al respecto. Pero como la persona que me la regaló dijo que yo no era el tipo de persona que seguiría leyendo la Biblia, estaba decidido a demostrarle que se equivocaba, y comencé a leerla, solo por esa razón. Pero mientras leía la Biblia, llegué a ver que había una tremenda oscuridad que se había apoderado de mi corazón. Llegué a reconocer que había una naturaleza pecaminosa dentro de mí, algo en lo que no había pensado profundamente hasta entonces. No era que tomara a la ligera que era pecado decir una mentira de improviso. Al leer la Biblia, reconocí formalmente que debido a que tengo una naturaleza pecaminosa en mi interior, era solo por mis propios esfuerzos el que no cometiera tales pecados. A causa de esa naturaleza dentro de mí, el pecado podía brotar en cualquier momento en que le pareciera necesario. Después de eso, comencé a recordar todo lo que había hecho durante mis días de adolescencia. En mi juventud, incluyendo esa actitud que había tenido en mi corazón, me di cuenta de que este corazón pecador me estaba consumiendo en lo profundo. Entonces un día, era el 7 de abril de ese mismo año, y eran como las 8 de la noche. Estaba escuchando a alguien que hablaba de la Biblia. Estaba hablando de la muerte de Jesús, algo con lo que estaba muy familiarizado. Desde mi infancia conocí el versículo bíblico que dice, «Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna». Lo conocía muy bien, pero aquel día llegué a creerlo por primera vez en mi vida. Por primera vez, pude dirigirme a Dios como Señor en mi corazón. Tuve una absoluta seguridad de mi fe. Sentí como si toda la oscuridad de mi mente desapareciera poco a poco. Mi corazón era como una habitación que había estado a oscuras, un salón como este, y gradualmente toda la oscuridad se desvaneció a medida que la luz entraba e iluminaba la habitación. Tuve esta extraña experiencia en mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor. Cuando él vino a mi corazón. Tal como describe esta canción, yo también me sentí en paz. Después de aquel día, se acabaron las dudas que tenía sobre el nacimiento virginal de Jesús. Ya no tenía motivos para cuestionarlo, ni tuve que esforzarme por creerlo. Simplemente llegué a creerlo. Llegué a aceptar la resurrección de Jesús con absoluta seguridad. Llegué a creer, y esa fe era algo que no se iría, incluso si alguien me dijera que al creer me mataría. Simplemente acabé creyendo, y no necesité hacer un gran esfuerzo por creer. Las dudas que tenía comenzaron a desaparecer una a una.
Hubo un suceso que ocurrió unos 10 años después de esto, cuando yo trabajaba en una emisora de radio. Un día, vino a verme un alto funcionario del gobierno. Alguien le había hablado de mí y había venido a verme. Cuando comenzamos a hablar, me preguntó, ¿puedo hacerle una pregunta? Esta persona era alguien a quien nunca antes había visto, así que le dije, sí, adelante. ¿Qué tipo de pregunta tiene? Le oí dar una conferencia en algún sitio y pensé que, si fuera usted, entonces quizás sería posible, así que vine a visitarlo. Le dije, ¿lo hizo? ¿Qué quiere decir con eso? Me contestó, nací y crecí en una familia cristiana devota. Incluso ahora, mi madre reza por mí. Debido a esta influencia, yo también me volví cristiano de pies a cabeza. Nunca he ido por un mal camino en la sociedad, y hasta ahora he vivido como un cristiano honesto lo mejor que he podido. También tengo cierto cargo en mi iglesia. Pero por favor, contésteme con honestidad. Esta es la clase de persona que soy. Luego me dijo, pero no sé si usted tenga alguna de estas dudas que yo tengo. Y comenzó a preguntarme acerca de las cosas que por ningún motivo yo había podido creer, como el nacimiento virginal de Jesús y su resurrección. Me preguntó sobre estas cosas una por una. Me dijo, cuando me bauticé, respondí a todas las preguntas del catecismo, pero no tengo la seguridad. No consigo creer. ¿Usted cree? Le respondí. El que yo tenga más fe no me hace mejor que usted. Yo también tuve muchas dudas, pero un día llegué a creer. Desde ese día no he vuelto a tener dudas. Este es un hecho inalterable. He llegado a confiar plenamente. Fui capaz de confiarle todo a él. Me dijo, oh, qué envidia. ¿Podría ocurrirme algo así a mí también? Le respondí, es posible si el Espíritu de Dios está con usted. Existe la posibilidad de que esto le ocurra a usted también. Ya que vivimos en esta sociedad, nuestras mentes y nuestros pensamientos están educados de acuerdo con esta sociedad. Pero erradicar esto a la fuerza y decir que creemos es algo que nuestra conciencia no permitiría. Puesto que este asunto de llegar a creer es algo que ocurre a través del misterio de Dios, es algo muy glorioso. Espero que también sea posible para usted. Soy mucho más joven que usted, y por eso no me gustaría precipitarme a abrir la Biblia y hablar y predicarle a alguien mayor como usted. Pero por favor, siéntase libre de volver en cualquier momento si desea hacerlo. En aquel entonces, yo tenía 32 años. Cuando pienso en ello, me doy cuenta de que probablemente siga habiendo mucha gente como él en este mundo. ¿Les importaría si me quito el saco? Probablemente siga habiendo mucha gente así en este mundo. No soy solo yo, pero probablemente hay mucha gente a nuestro alrededor, y en este mundo en el que vivimos, que se hacen las mismas preguntas que ese hombre. Este es el pensamiento que me vino a la mente. No obstante, un día, después de dar una clase en la escuela dominical, en la iglesia presbiteriana a la que asistía, tuvimos una reunión de profesores. Todos los niños se habían ido y los profesores estaban limpiando. Teníamos escobas y estábamos acomodando las sillas y limpiando. Entonces, desde el otro lado de la sala, oí a alguien cantando un himno. Tu santo nombre alabaré, bendito Redentor. Ni lenguas mil cantar podrán la grandeza de tu amor.
Sobre pecado y tentación, victoria te dará. Alguien estaba cantando este himno, y mientras yo tarareaba, algo extraño brotó dentro de mí. Me fui detrás de una columna, al fondo del salón, me senté y oré. Dios, gracias. Me has salvado de las profundidades del pecado, y me has permitido estar en las filas de la salvación. Gracias por permitirme vivir para esto. Donde quiera que vaya, por favor, permíteme seguir haciendo tu obra por el resto de mi vida. Hasta entonces, con respecto al asunto de la salvación segura, yo separaba la salvación del espíritu de la salvación de la carne. Por lo que nunca preguntaba a la gente, ¿eres salvo? ¿Necesitas ser salvo? Era muy cuidadoso con mis palabras, y solo hacía preguntas como, ¿crees en Jesús sin lugar a duda? ¿Ha habido algún momento en el que hayas creído con seguridad que Jesucristo murió por nuestros pecados y por los tuyos? Este era el alcance de mis preguntas. No quería simplemente citar y aplicar cualquier versículo de la Biblia solo por el hecho de ser un versículo que yo conocía. Se debe a que una persona realmente no necesita un Salvador hasta que conoce lo débil que es el hombre, como él, que ha caído en el pecado y lo mucho que agoniza. Hay un versículo que dice que al que no tiene hambre, hasta la miel lo empalaga. Así que, lo primero que necesita saber es que su espíritu ha caído en un tremendo pozo y que está luchando en el pecado. ¿Cuál es el alcance de este pecado? Hubo algo que me ocurrió un día. Yo era alguien que pensaba que no pecaba tanto desde un punto de vista moral. Pero un día, mientras leía la Biblia, la hice a un lado. La razón por la que la aparté fue porque pensé, ¿por qué hay un pasaje como este en la Biblia? Era un pasaje sobre Lot, quien llevó a sus 2 hijas cuando huía de Sodoma. Él y sus 2 hijas dejaron atrás a sus yernos y escaparon de la ciudad de Sodoma, la cual estaba a punto de ser destruida. Pero su mujer miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. Este relato está registrado en la Biblia. Más tarde, Lot y sus 2 hijas se establecieron en un lugar donde no había hombres, y sus hijas se preocuparon. Así que le dieron a beber vino a su padre, para que se emborrachara. Y cada una se acostó con él. Cuando leí este pasaje, estaba muy sorprendido y pensé, yo creí que solo había palabras buenas escritas en la Biblia, ¿qué clase de pasaje es este? Y aparté la Biblia. Pero pensé, es muy extraño. ¿Por qué fueron así las cosas? Cuando leía algún libro atrevido, lo hacía a solas, con todas las luces encendidas y todas las persianas cerradas, donde nadie pudiera verme. Me divertía leyéndolo, y después fingía que nunca lo había leído. Pero pensé, la Biblia perfora directamente en lo profundo de mi corazón. Hay personas que tienen la misma mentalidad que yo tenía, que viven aparentando en el exterior tener un código moral, refinamiento y educación, siendo conscientes de los demás. Yo creía que vivía una vida pura, pero pensé en esas 2 jóvenes y en lo que hicieron. Me pregunté qué clase de persona sería yo si viviera en un mundo que no tuviera leyes y donde no tuviera que ser consciente de los demás. Pensé, soy alguien que sabe leer libros atrevidos. Así que soy igual que ellas. Era un corazón de lujuria, que simplemente no se estaba llevando a la práctica. Hoy en día, esto tiene una interpretación científica. Es fácil decir que no es nada serio, que es un hecho espontáneo y algo que ocurre desde que el hombre tiene su cuerpo físico. Pero este no era el caso con el estado de mi corazón. Desde hace algún tiempo, creo que debió empezar desde que estaba en la escuela secundaria, había una chica bonita que siempre pasaba a mi lado de camino a la escuela. Tenía más o menos mi edad.
Parecía tan inocente y bonita. Yo caminaba con la vista al frente, pero como no era ciego, no podía evitar verla. Y tuve este pensamiento. Si esa chica hubiera sabido que estaba pensando en ella, probablemente me habría bofeteado y dicho, tranquilízate, ni en tus sueños. A pesar de eso, durante esos pocos segundos tuve la libertad de pensar lo que quisiera, pero exteriormente actuaba con normalidad. Un día, oí una canción que cantaban los niños. Se dice que Joe y Jane se gustaban. Eso también me pasaba a mí. Luego cantaban. Pero fingían que no. Y eso era lo que yo hacía también. Pero, ¿por qué me había atrapado en esta forma de hipocresía cuando solo tenía 22 años? Esto era lo que me atormentaba. Además, cuando iba a sitios como la playa, en lugar de nadar, dibujaba retratos de personas desde lejos, de ellos tomando el sol, o sentados y charlando, o caminando. Y cuando llegaba a casa pensaba, solo me esfuerzo por captar la belleza de los humanos. Pero conocía mis pensamientos internos porque me estaba imaginando el físico de la persona en mi mente. Entonces, ¿qué hay en el corazón? Llegué a saber que el pecado de una persona que dibuja e imagina lo que quiere es 100 veces peor que el de una persona que no hace esto. Así que, si leía un libro vulgar y atrevido, me quedaba despierto toda la noche leyéndolo, pero luego delante de otras personas pretendía no haberlo leído. Lo escondía en el fondo del estante. Luego, cuando venían mis amigos y me decían, ya tienes edad para tener citas, ¿por qué solo lees libros sofisticados? ¿No tienes novelas románticas o algo así? Yo simplemente me reía por dentro. Aunque pudieran decir que eso no tiene nada de pecaminoso, el hecho de que estuviera encubriendo mi naturaleza pecaminosa era un pecado en sí mismo. El hecho de que pretendiera no ser así. Pero un día descubrí estas palabras en la Biblia. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Cuando vi esto, no tuve más remedio que levantar mis manos en señal de derrota. Pensé, Dios, yo también soy un pecador. No fue que vagamente me diera cuenta de que era un pecador. Cuando llegué a conocer mi naturaleza pecaminosa a través de versículos bíblicos como, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros, o, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado, pensé, Dios, ¿cómo puedo ser perdonado de estos pecados? Conocía todo esto como doctrina, y aunque confesara con mi boca todos los pecados que me atormentaban y hacían agonizar a mi corazón, había demasiados pecados que no podía recordar. Pero en la Biblia dice, te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Dice que el hombre comete toda clase de pecados posibles. Así que, ¿cómo sería posible recordarlos todos? Si fueran pecados cometidos contra otra persona, sería posible disculparse y reparar el daño causado. Pero, ¿cómo puedes resolver los pecados que simplemente pasan por la cabeza? Más tarde supe que es mucho más doloroso fingir no tener una naturaleza pecaminosa. Entonces descubrí a través de la Biblia. Aunque mis pecados sean negros como la tinta, aunque sean como una nube oscura, pueden resolverse como Dios prometió. Este es el corazón que llegué a tener. Así que mientras leía la Biblia llegué a saber. Si estamos seguros de la salvación de nuestros espíritus,
El día en que Dios envíe a Jesucristo de vuelta a esta tierra, nuestros cuerpos también serán completamente transformados a través de su poder. Y nuestra salvación completa se cumplirá en ese día. Obtendremos la meta de nuestra fe, que es nuestra salvación, o la salvación de nuestros espíritus, como dicen algunas traducciones. La promesa de la salvación de nuestros espíritus es una promesa hecha a nuestros espíritus. Y si es así, entonces esta es una salvación completa y perfecta. Su salvación perfecta, su gracia sin fin, mis labios habrán de alabar. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Llegué a saber que esto es verdad. Hubo un tiempo en que me sentía muy aliviado mientras leía la Biblia, aunque sabía con seguridad que mis pecados habían sido perdonados. Si me permiten presentarles esto, se trata del camino que mi espíritu ha tomado. A pesar de que sabía con absoluta certeza que había sido perdonado de mis pecados, a pesar de que estaba absolutamente seguro de que había sido perdonado, en el fondo de mi mente había un pensamiento persistente: seguiré pecando hasta que me enfrente a la muerte. Entonces pude descubrir algo mientras leía la Biblia. Digamos que estos son los pecados que cometí deliberadamente. Y estos son los pecados que cometí inadvertidamente. Si fuera consciente de ellos, sería como: si te metes conmigo, te mataré. Pero si te andas con rodeos para salvarte el pellejo, o si tratas de encubrir a alguien, tus mentiras pueden multiplicarse. Ya sea que hayan pecado deliberada o inadvertidamente. El día en que Jesús dijo: yo morí por sus pecados son como dice el himno. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Cantan: solo de Jesús la sangre. Pero después de eso hay un mundo desconocido. Seguiremos cometiendo pecados deliberadamente e inadvertidamente. Aunque ya creía en Jesús, al leer la Biblia llegué a ver: así es como sucedió. Dios dio a los judíos métodos para ofrecer sacrificios. ¿Cuáles eran algunos de estos métodos? Para que los pecados de una persona fueran limpiados, ciertos animales, como corderos, machos cabríos y becerros, eran llevados ante los sacerdotes. Se hacía por los pecados de los pecadores. Luego, los sacerdotes ponían los pecados de la persona sobre estos animales, mataban estos animales y los ofrecían como sacrificios ante Dios. Estas normas fueron llevadas a cabo entre los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento. A pesar de que eran los sacerdotes quienes ofrecían estos sacrificios, debido a que el sumo sacerdote eventualmente moriría, éste debía ser reemplazado. Así que tenían que ofrecer sacrificios continuamente, pero el hombre no puede ofrecer sacrificios continuamente porque es débil. Así que, como la sangre de los animales no puede perdonar eternamente los pecados de las personas, el Cordero de Dios vino como sacrificio para la redención eterna. Jesús, el Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz para perdonar eternamente nuestros pecados. La muerte de miles, decenas de miles, incluso de cientos de millones de animales puros, no podrían lograr lo que este único hombre Jesús, el unigénito Hijo de Dios, logró a través de su muerte. A través de esta única muerte, Jesús, el Hijo unigénito de Dios, logró un rescate eterno al derramar su preciosa sangre, y perdonó eternamente nuestros pecados.
Dios vio esa sangre y perdonó nuestros pecados. Nos perdonó a nosotros, pecadores, cubiertos en esa sangre. Llegué a ver esto en la Biblia. Vayamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hay muchas palabras muy importantes escritas aquí. Me preocupa no abordarlas apropiadamente. Antes de leer Hebreos capítulo 10, vayamos al capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Si ya lo han encontrado, leamos el versículo 12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Siguiente el versículo 13. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Describe lo que hicieron en tiempos del Antiguo Testamento. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el que lo hizo muere, y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Pensemos en ello hasta aquí. El primer pacto se refiere a lo que está escrito en los 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento. Según ese mandato, incluso la sangre de los animales reemplazaba los pecados del hombre. Así que, cuánto más la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que fue clavado en la cruz, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte. Esto es lo que explica este pasaje. Mucho tiempo antes de que Jesús naciera en esta tierra, uno de los profetas que escribió los Salmos dijo, leamos esto en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 5. ¿Lo han encontrado? Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar, me preparaste un cuerpo, no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Versículo 7. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. 1000 años antes de que Jesucristo naciera, 1000 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo en carne, un profeta escribió estas palabras. Los profetas, que anunciaron la gracia reservada para ustedes, investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. ¿Cómo los testificó? Versículo 7. Por eso dije, aquí me tienes, como está escrito en el libro, en el Antiguo Testamento. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Dios habló de antemano de la muerte de Jesús, que ocurriría 1000 años más tarde. Siguiente. Leamos el versículo 9. Luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. A menudo cantamos el himno que dice, mientras a la fuente voy, las olas limpian mi corazón, más blanco que la nieve. Si tenemos el corazón para ir ante la cruz de Jesús y colocar silenciosamente nuestro corazón,
Este corazón que fue manchado con el pecado, ante Él, y decir, Señor, gracias por cargar con mis pecados. Entonces, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Ahora el versículo 12. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello. Primero dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Aunque tus pecados sean como la grana, Él no se acordará más de ellos. Hay un himno que va así, ¿cierto? No se acordará más de ellos. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Dios ha cubierto eternamente nuestros pecados con la sangre de Jesús. Cantamos este himno que dice, Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. Siguiente, versículo 14. Porque con un solo sacrificio, con Jesús como sacrificio eterno, ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Los pecados de una persona son perdonados no solo en una mitad de su vida, sino para siempre. Analicemos esto. No solo son perdonados los pecados del pasado, sino desde la eternidad. Las personas de los tiempos del Antiguo Testamento vivían creyendo en su venida. La gente de los tiempos del Nuevo Testamento creen en lo que Él ya cumplió cuando vino. Corderos, machos cabríos y becerros sirvieron como ejemplo para mostrar las cosas que ocurrirían más tarde. Estos animales eran sacrificados y su sangre era rociada para perdonar los pecados del hombre. Pero ahora el Hijo del Dios eterno fue crucificado y su sangre fue derramada. Entonces, ¿cuánto más su sangre limpiará sus pecados para siempre? Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Antes de Cristo y después de Cristo, pensamos en el pasado que ya ha pasado. Miramos hacia atrás y creemos en el hecho de que Jesús vino hace 2000 años y murió en nuestro lugar por nuestros pecados, y estamos verdaderamente agradecidos por ello. El hecho de que Jesús más tarde moriría fue mostrado a la gente en el pasado a través de la serpiente de bronce. En tiempos de Moisés, él hizo una serpiente de bronce y enseñó a los israelitas, quienes habían desafiado y hablado contra Dios, que cualquiera que mirara a la serpiente de bronce sería sanado. Pero algunos de ellos pensaron, ¿cómo puede sanar con solo mirar esa serpiente? Tendría más sentido quemarla y aplicar sus cenizas en la herida que dejó la mordida de la serpiente, para así tratar el veneno de la mordedura, pero Dios dijo que serían sanados si simplemente la miraban. Esto fue una sombra de los pasajes de la Biblia que hablan de lo que significa creer. Ya no era necesario matar ovejas y otros animales, sino que se había cumplido la sombra que se había mostrado en los planos. La sangre que Jesús derramó en la cruz no solo perdona los pecados que cometimos en el pasado, sino que logró un rescate eterno. Ya sean los pecados del pasado o los del futuro, ya sean los pecados que se cometieron en el pasado o los que se cometerán en el futuro, todos los pecados ya han sido incluidos en la sangre de Jesús. Dios nos ve a través de la sangre de Jesús, y a sus ojos, todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Si hacemos algo malo en nuestras vidas después de haber creído en esta verdad, necesitamos pedir perdón detenidamente ante Jesús. Para que nos sintamos tranquilos. ¿Por qué hacemos esto? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esto es lo que dice la Biblia. Incluso aún después de haber llegado a creer definitivamente en Jesús, podemos cometer pecados en nuestra vida. Un día, cuando se acercaba la hora de la partida de Jesús,
sentó a los discípulos y les lavó los pies. Él se ciñó y así lavó los pies de los que amó. Oh gran Señor, ayúdanos a caminar en humildad. Jesús, que dijo que había venido a este mundo no para que le sirvan, sino para servir, murió por pecadores como yo, y como ustedes, por todos. Pedro habló de esta verdad más tarde en su vida, pero en el momento en que Jesús se acercó a él para lavarle los pies, se negó diciendo, Señor, jamás me lavarás los pies. Jesús respondió a Pedro, entonces no tendrás parte conmigo. Al oír esto, Pedro le pidió, lávame no solo los pies, sino también la cabeza y todo. Pero Jesús le dijo, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies. Aquellos que definitivamente han sido perdonados de sus pecados, solo necesitan confesar los pecados que cometen mientras continúan viviendo sus vidas. La salvación es eterna. Pero cuando se trata de pecados que nos manchan en nuestras vidas, estos también son quitados a través de la sangre del Cordero de Dios. El Señor está a la diestra de Dios, y como sumo sacerdote, el sumo sacerdote de nuestros espíritus, actúa como mediador por nuestros pecados, incluso ahora. Ahora vayamos todos a Primera de Juan. Primera de Juan. Leamos el capítulo 1, desde el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no está en nosotros. La Biblia dice que, aunque creamos en Jesús, todavía cometemos pecados que nos manchan. Siguiente, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. El Cordero que llevó los pecados de todo el mundo. Jesús cargó con los pecados de todo el mundo, así que, ¿habría dejado fuera solo sus pecados? Y así, los amados santos llegaron a tener el privilegio de vivir con gratitud y aprecio por la gracia de Jesús por el resto de sus vidas. Por lo tanto, solo tenemos que confesar los pecados que cometemos inconscientemente en nuestras vidas. Y si pecamos, debemos exponer sincera y detenidamente nuestras malas acciones ante Dios, y como hemos pecado contra Dios, Él, como un padre, nos disciplinará a nosotros, sus hijos. Así de preciosa es la sangre de Jesús. Entonces, el propósito de la Biblia dada al hombre, tal como se describe en la Biblia, es, si creen en el Hijo de Dios, recibirán vida eterna. Este es el propósito por el que la Biblia fue escrita, y dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. Pero Satanás continúa tratando de anular ese testimonio, y hace un gran esfuerzo para reemplazarlo con otras prácticas extrañas. Así que la gente afirma hablar en lenguas, hacer profecías y curar enfermedades. Dicen tonterías como estas. Hay gente que trata de sustituir este testimonio con estas cosas, pero no es eso. El que cree en Jesús tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué es este testimonio? Es el testimonio que Dios dio. ¿Qué otro testimonio hay aparte de las palabras que testifican que Jesús derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados y ha perdonado nuestros pecados para siempre? ¿Qué podría ser mejor que eso? Así que la Biblia nos dice el propósito por el que fue escrita.
dice que leemos la Biblia para obtener la vida eterna. Vamos brevemente 1 de Juan, capítulo 5. Leamos 1 de Juan, capítulo 5, del versículo 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Detengámonos aquí. Dice, el que cree en el Hijo de Dios acepta este testimonio. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso. Está diciendo que porque no creen en Jesús, a quien Dios entregó para ser crucificado por ustedes, porque se niegan a creer esto, son culpables de hacer pasar a Dios por mentiroso, por no haber creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si no creen en el hecho de que Dios hizo que su Hijo derramara su sangre en la cruz y ha perdonado nuestros pecados para siempre, están cometiendo el pecado de anular el testimonio de Dios. Si hay un pecado en este mundo que envía a una persona al infierno, es el pecado de no creer. Una persona no va al infierno por no asistir a la iglesia, sino por no creer. Siguiente, el versículo 11. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Ustedes han recibido vida eterna? Es posible que muchos de ustedes aún no estén seguros de esto, y esa vida está en su Hijo. Sigamos, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El que tiene al Hijo. Si creen en el Hijo, Jesús, tienen la vida. Han recibido vida eterna. ¿Cómo sucede esto? Leamos juntos el versículo 13. Escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Escribo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna. La Biblia nos dice, escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Si no son personas místicas, si no están envueltos en ideas fantasiosas, y si son personas en su sano juicio, y leen las palabras de esta carta, y las leen tal y como están escritas, si aceptan esta carta eterna que Dios dio para sus espíritus, la Biblia nos dice que fue escrita para que sepan que tienen vida eterna. Él dio estas palabras para darnos la seguridad de que tenemos vida eterna. Y así, si preguntamos cuál es el propósito de leer la Biblia, si preguntamos cuál es la verdadera voluntad de Dios para el hombre, es que Dios envió a su Hijo para dar a aquellos cuyos espíritus habían estado eternamente abandonados el privilegio de vivir para siempre, es decir, la vida eterna. Vayamos todos a Juan capítulo 6. Leamos el capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. En nuestros estudios, hemos examinado muchas palabras de la Biblia, y he explicado numerosas veces que el propósito por el cual la Biblia fue escrita es para que recibiéramos vida eterna. Entonces, si leen la Biblia para recibir vida eterna, y creen con seguridad las palabras de Jesús y el hecho de que murió por sus pecados, la Biblia promete que tienen vida eterna. Vayamos a Juan capítulo 5. Leamos juntos Juan capítulo 5, versículo 24. Les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no será juzgado,
sino que ha pasado de la muerte a la vida. Dice que recibirán vida eterna o que tienen vida eterna. ¿La reciben después? ¿Han recibido la promesa de la vida eterna o todavía no? Esa es la promesa de Dios. Aquellos que la han recibido estarán agradecidos al leer las palabras de Juan capítulo 10 versículo 28. Vayamos a Juan capítulo 10 versículo 28. Leamos juntos. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Dice, yo les doy vida eterna. Sus pecados han sido eternamente perdonados, son perdonados para siempre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. De esto se jactarán. Si ustedes han sido perdonados para siempre, significa que la promesa eterna ya se ha cumplido. Y así, lo mismo aplica al término salvación, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cuando a través de la Biblia llegamos a ver el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, y vemos que las palabras de Dios no contienen mentiras, ¿qué podemos encontrar entonces? Descubrimos que la muerte de Jesús no fue en vano. Llegamos a ver que Él murió para perdonarme. Su sangre es mayor que mi pecado. Esa sangre. El pecado dejó mancha carmesí. Él lo volvió blanco como la nieve. Mis pecados son perdonados. Y el amor del Señor es que ha cubierto mis pecados con su sangre, tal y como prometió. Dentro de mi corazón, su sangre da testimonio de que puedo ser limpiado con tu preciosa sangre, que fluyó en el Calvario. Voy a ti, Señor. Me dirijo a ti. Lávame, límpiame en la sangre, que fluyó en el Calvario. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. ¿Acaso hay algo de nosotros mismos que podamos dar a Dios, quien ha logrado esta verdad? Cierta creyente cantaba este himno cuando creyó por primera vez. Del mal queriéndome librar, tú solo puedes perdonar. La mujer que cantaba este himno era Charlotte Elliott. Bendito Cristo, heme aquí. Cantó este himno precisamente con su espíritu siendo acogido por el Señor. Tomémonos un momento y veamos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Leeré los versículos 5 y 6. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su amado. Nos ha llamado para que alabemos su gloriosa gracia, que nos ha concedido gratuitamente en aquel a quien ama. Siguiente, dice, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esto es lo que Dios dijo. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Si creemos en Jesús y cuando hablamos unos con otros, leamos Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Leamos juntos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes,
sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. ¿Serán salvados o han sido salvados? Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Está diciendo que no tienen nada de qué jactarse, porque lo hemos recibido gratuitamente, no mediante nuestras obras. Es decir, es por la gracia de Dios, quien sacrificó a su propio Hijo, que nos ha salvado. Veamos el siguiente versículo, versículo 5. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Lo que sigue. Por gracia ustedes han sido salvados. Por la gracia de Dios han sido salvados. No es por obras. El Señor reveló su mano de salvación para salvarnos de esta manera. Por eso, si de verdad creemos en Jesús, no solo se nos promete la salvación de nuestros espíritus, sino que se nos ha prometido la salvación eterna. Incluso en este preciso momento, muchos cristianos y muchas denominaciones, incluso muchas instituciones, dicen que la seguridad de la salvación es desconocida o que solo llega después de la muerte. Hay muchas personas que consideran arrogante el hecho de decir que hemos sido salvados en esta tierra y lo consideran una doctrina equivocada e intentan anularla. Este es un problema causado por no haber leído bien la Biblia. Si leemos la Biblia como debe ser, podremos ver que ya hemos sido perdonados. Ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Lo que significa que hay redención para nuestros cuerpos. Es decir, mientras vivamos y creamos en Cristo. ¿Quién sabe cuándo o dónde el Señor repentinamente nos llamará a Él, ya sea después de la muerte, o en la guerra, o debido a la presión arterial alta o a una enfermedad? No importa cuál sea la razón, cuando partimos de este mundo, nuestro espíritu va ante Dios. También los que han partido están esperando junto con los santos vivos un tiempo por venir. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que vuelva el Señor. En un momento determinado, en el día en que venga el Señor, los que estén vivos serán levantados. Levantados se refiere a que serán cambiados de esta forma corporal a una forma perfecta. Veamos esto en Romanos capítulo 8 versículo 23. Romanos capítulo 8 versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero esperar lo que ya se ve no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya ve? Gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Esperamos que nuestros cuerpos sean transformados. Entonces volverán los santos que nos han precedido. Cuando Jesús los traiga, nos reuniremos con el Señor en el aire. Incluso aquellos que partieron primero, que gustaron la muerte. Cuando la trompeta suene en aquel día final, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya. Este es un himno muy conocido. Ahora, si pensamos en esto, al ser transportado en las nubes feliz, con gloria a mi Dios a encontrar. De entre todos los himnos, hay muchas personas que cantan este. Y además, no sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer. Ni sé por qué su salvación me dio
y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme, y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Antes de ver su rostro, no sé qué bien o mal esté reservado para mí. Días gloriosos o días de dolor. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Antes de ver su rostro, no sé qué bien o mal esté reservado para mí, días gloriosos o días de dolor, mas yo sé a quien he creído, y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Puede que mi voz sea áspera, pero este himno está en mi corazón. Algunos podrían decir, estás desafinado, pero ¿y qué? Aún así quiero cantar. Así son las cosas. Pensemos en ello. ¿Qué es alabar al Señor? ¿Qué alabamos? Aguardamos por su regreso. Le alabo con alegría, desde el crepúsculo hasta el amanecer. Espero su regreso en mi camino al cielo. Las canciones que cantan los santos tienen un propósito singular. Son diferentes a las canciones que solamente lamentan este mundo. Son diferentes a las canciones que anhelan este mundo. Los himnos que cantan los santos tienen un propósito claro y un plan. Son canciones acerca de una esperanza bendita. Este misericordioso hecho de que el Señor nos ha salvado, a nosotros, quienes debimos haber sufrido eternamente en un tormento sin fin, Dios, que conoce esta vida lamentable a la que nos enfrentamos, envió a su Hijo para librarnos para siempre, tendiendo un gran puente en nuestro favor, entre Dios y la humanidad. Esa es la muerte de Jesús en la cruz. Esa muerte fue la muerte para redimirnos de todos nuestros pecados. Todos y cada uno de nosotros estamos incluidos en esto. La Biblia nos dice que si descuidamos una salvación tan grande, no habrá escapatoria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias de todo corazón.
vivíamos sin conocer esta gracia y este amor. Y hemos recibido este agradecido amor que nos has preparado gratuitamente. Por eso te damos gracias. Verdaderamente, te agradecemos que nos hayas lavado eternamente a nosotros, que somos pecadores, a un pecador como yo, destinado a la destrucción eterna, por la sangre de nuestro Señor Jesús. Alabado seas por siempre. Si entre nosotros se encuentran quienes, independientemente de cuál haya sido su pasado, todavía dudan y no forman parte de tu santo amor, te rogamos que el Espíritu Santo los acoja. Y que tú, quien soplaste aliento de vida en Adán, los sostengas con tus palabras para que comprendan que les has dado vida eterna y puedan recibirla con agradecimiento. Te confiamos todo el tiempo que nos queda y todos nuestros pensamientos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.